Saludos amables televidentes y amables oyentes de este su espacio Economía Popular por la Z101, Z101.1, 101.3 y 101.5 son los canales o las frecuencias, ¿verdad? Las frecuencias para estar en sintonía con esta emisora a nivel nacional, pero también por los canales 90 de Altis y el canal 110 de Claro, pues también pueden sintonizarnos a través de Z Digital, nuestro canal de YouTube, y en las redes sociales Z101 Digital, tanto en Facebook como en X. Conmigo también se pueden comunicar al 849-410-5579. 849-410-5579. Me escriben por WhatsApp ahí y entonces podemos tratar temas de su interés. Hoy tenemos nuevamente como invitado aquí a Fran Aristi. Fran Aristi, como ustedes saben, es un experto en seguridad social, en el sistema de pensiones, en el sistema de salud de nuestra ley de seguridad social, y por eso siempre lo traemos de vez en cuando, con cierta frecuencia, para tratar temas. Y hoy voy a aprovechar, antes de saludarlo incluso, Fran Aristi, a propósito del 849-410-5579, donde me escribe la gente, una pregunta que me enviaron. Dijo, déjame preguntarle esto a don Fran. Y es sobre la situación, porque hablamos mucho, incluso ayer mismo yo estaba hablando del seguro de sobrevivencia o de la pensión de sobrevivencia, que cuando los familiares cercanos de un trabajador que muere tienen el derecho a recibir una pensión. Pero entonces me preguntó alguien que me dejó, ciertamente me dejó, no pude contestarle, porque me dijo, ¿y qué pasa cuando la persona, el trabajador en cuestión, no se ha declarado que murió, no se ha confirmado que murió, sino que se trata de un desaparecido? Alguien que trabaja, cotiza a la seguridad social, desapareció hace un mes, 2 meses, 3 meses, buscaron, la policía investigó, averiguaron, pero el hombre no aparece, o la mujer. Finalmente, entonces, ¿qué pasa con la familia de ese trabajador cuando se trata de una desaparición y no de una muerte? Bienvenido, Fran Aristi. Gracias de nuevo, Esteban, por la invitación. Estoy siempre para servirte. Mira, tú sabes que el Código Civil contempla lo que es la declaratoria de ausencia. Cuando una persona se ausenta, y el Código Civil establece un procedimiento para que un juez lo declare por sentencia, declare la declaratoria de ausencia. Exacto. Pero para eso se necesita que la persona haya desaparecido por lo menos por 4 años. 4 años. Exacto. Entonces, en el caso de que un pensionado desaparezca, la familia va a tener que esperar 4 años para solicitar al juez de lo civil y comercial la declaratoria de ausencia. Para ya como confirmar que definitivamente no hay esperanza de que esa persona vuelva a aparecer. Exacto. Mira, yo no sé si tú recuerdas. Pero hay una situación, entonces, bueno, como quiera hay tiempo, pero cuando digo una situación es porque, de acuerdo con lo que está establecido, los parientes de trabajadores fallecidos tienen el derecho de solicitar la pensión o tramitar todo lo correspondiente en un periodo de hasta 7 años. Sí, bueno. Tendrían ahí 4 años, exacto, vamos a decir, perdidos. Sí. Y entonces comenzar a los 4 años a hacer un proceso que vencería en 3 años y no en 7. Pero tú sabes, Esteban, que originalmente eran 2 años para reclamar la pensión. Sí. Y el Tribunal Constitucional declaró ese plazo ilegal, inconstitucional. Tanto el Tribunal Superior Administrativo como el Tribunal Constitucional. Luego el Consejo lo aumentó a 7 años el plazo para reclamar la pensión de sobrevivencia y la pensión por discapacidad. Pero ese plazo también es ilegal. Sí, o sea que ¿Por qué? Porque ese plazo no fue establecido. Puede ser recurrido como quiera. Claro que sí, claro que sí. Porque ese plazo fue establecido en el contrato sobre discapacidad y sobrevivencia que firmaron las compañías de seguro y las AFP. Yeah. Entonces, en un contrato tú no puedes establecer un plazo de prescripción. Los plazos de prescripción se establecen por ley. Por ley. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, además, los afiliados no son parte de ese contrato. Sí, entonces, tú sabes que los contratos nada más surten efecto entre las partes contratantes. No surten efecto con respecto a terceros. Entonces, o sea que aunque se informe que bueno, que la familia tiene hasta 7 años, eso no necesariamente es definitivo. O sea, puede darse el caso de una persona que
que haya tardado más de 7 años para hacer reclamo y si no le hacen, si no le atienden el reclamo, entonces puede recurrir ante la justicia y puede tener ganancia de causa. Exactamente. Sí, mediante una acción de amparo o también pudiera ser mediante un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero volviendo al tema original. Exacto. En este caso. Se trata de 4 años para de que una 4 persona años. Pero déjame decirte. Declarado, vamos a decir, en ausencia. Déjame decirte. Como la oficialización de su desaparición. Exactamente. Y tiene que ser por sentencia judicial. Tiene que ser por sentencia judicial. A partir de ahí, entonces, es cuando los parientes pueden hacer algún tipo de trámite relacionado, que me imagino que no solamente relacionado con una pensión, Fran, sino también con cualquier otro tipo de activo que tenga o de propiedad que tenga esa persona que ha desaparecido. Correctamente. A partir de esos 4 años, después que el juez declara a la persona desaparecida ausente, entonces los herederos legítimos asumen la administración de sus bienes. No la propiedad definitiva. Es a partir de los 30 años de que la persona desaparece que los herederos legítimos asumen la propiedad definitiva de los bienes. 30 años. Pero eso es un exceso, Frank. Así es. Durante esos 30 años no pueden vender, enajenar los bienes. Pueden administrarlo. Pueden administrarlo, sí. Y tienen que responder. Es como un mandato. Ellos actúan como mandatarios. Ellos tienen que responder de la gestión que durante el tiempo en que dure la persona desaparecida, ausente, ellos tienen que responder de el usufructo que ha generado la administración de los bienes de la persona que fue declarada ausente. Que fue declarada ausente. Pero fíjate que también y aquí hay una situación, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la ley monetaria y financiera que establece en algún momento el asunto es relacionado con las llamadas cuentas abandonadas. Que en un plazo de 10 años, cuando una cuenta una cuenta de ahorro, una cuenta donde tú tienes tu dinero depositado, tú la dejas abandonada, a los 10 años entonces eso pasa a la administración del Banco Central, hay un procedimiento para ello. Y entonces, si se trata de un desaparecido, esa cuenta quedaría abandonada automáticamente porque se habría que esperar aún después de los 4 años, 30 años para poder sacar esa cuenta, entonces estaría ya pasado el plazo de su vigencia como tal. Bueno, pero es posible que, como ellos son los administradores, que puedan gestionar esa cuenta, que puedan administrar esa cuenta. Bueno, sí, sí. Y que no quede inactiva o abandonada. Exactamente. Es diferente, inactivo y abandonado es diferente. Exactamente. Ya, sí, ahora, una aclaración. Por ejemplo, si una persona es declarada ausente por sentencia, después de 4 años de encontrarse desaparecida, sus herederos legítimos tienen derecho en ese caso a recibir la pensión de manera retroactiva. Sí, hasta el momento, desde el momento en que desapareció la persona y dejó de recibir la pensión. Es decir, ese elemento es importante. Que van a tener que pagarle 4 años de pensión. Porque se trata ya, como quien dice, de una pensión de sobrevivencia. Y tú sabes que la pensión de sobrevivencia se genera a partir de la muerte. De la falta de la persona. De la falta. Exactamente. Sí, ciertamente. Tendría que pagarle 4 años de pensión de manera retroactiva. Pero entonces hay un tema ahí. Eso está establecido de manera explícita en la ley de seguridad social, ¿no? No. Eso es el Código Civil de la República Dominicana. Los artículos 112 al 143 del Código Civil son los que regulan el procedimiento de ausencia. Porque la persona que me consultó me hace referencia a que se trata de alguien que está desaparecido, pero que tiene meses desaparecido. Incluso no tiene ni siquiera un año. Pero ya parece que ellos dan como un hecho que la persona no va a aparecer. Entonces, por eso hacía la pregunta. Mira, Esteban, si tú te recuerdas, cuando ocurrió el incendio en San Cristóbal, actualmente en el Congreso reposa un proyecto de ley para declararlo ausente. En ese caso de manera especial, de manera particular, para las personas que desaparecieron producto de ese incendio. Sí, porque en ese caso no tendrían que agotar los 4 años. No tendrían que esperar los 4 años. Pero ahí es porque se asume que ahí lo que hubo fue no una desaparición, sino quizá una
disolución de un ser vivo, porque Exacto. el caso de que alguien se tiene la certeza de que estaba ahí, se produjo esa explosión y posiblemente no hay forma ni de identificar el cuerpo, ni hay forma ni siquiera de componer lo que pudo haber quedado de las cenizas, y entonces sí, es una desaparición, pero más que una desaparición, una especie de disolución, o sea, porque se sabe cómo desapareció. Exacto. Y entonces ahí no habría la necesidad de esperar los 4 años. Pero sin embargo, usted habla de que hay un proyecto de ley, no de que todavía eso sea oficial. No se ha aprobado. Ya, no se ha aprobado. Pero sí sometieron un proyecto de ley en el Congreso para declararlo oficialmente ausente. Sí. Entonces, en ese caso, ya Sería la menos familia asume, por ejemplo, la pensión de sobrevivencia, todo eso. Claro, y uno encuentra que es mucho tiempo, pero sin embargo se han dado casos de personas que han desaparecido y han aparecido después a los 20 años, 25 años. Por eso es que el Código Civil, el que hizo el Código Civil fue inteligente en ese sentido. Sí, porque no es que una persona desaparece y que aquí sí vuelve a aparecer. Y si vuelve a aparecer. Como ha ocurrido. ¿Y dónde están mis bienes? Exactamente. Cuando aparece esa persona. Sí. Un problema. Es un problema. Sí, los familiares han distraído todos esos bienes. Sí. Por eso que en el Código Civil se establece que son 30 años para poderlo enajenar los bienes. Enajenar los bienes, exactamente. Ajá. Sí, hasta cierto punto ahí podríamos decir que la ley es sabia. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos hablando con Fran Aristis sobre seguridad social en sentido general. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Fran Aristis sobre seguridad social. Hablamos anteriormente sobre esta situación, sí, de trabajadores cotizantes que pueden haber desaparecido y entonces cuál es el procedimiento y qué tiempo hay que esperar. Ahora quiero preguntarle, don Fran, sobre la parte relacionada con en el ámbito de salud y la seguridad social, la cobertura de seguridad social que tenemos todos en el sistema, vamos a decir, el Servicio Familiar de Salud a través del seguro que pagamos a la ARS, nuestros empleadores y nosotros como empleados. Pero hay un tema con las clínicas privadas y el llamado copago. Y tengo entendido que hay una especificación de que no se puede cobrar por copago en las emergencias, pero que sí se permite el llamado copago para cualquier otro tipo de atención médica. ¿Cuál es la situación en ese sentido y qué tipo de peso legal tiene lo que se hace y lo que tal vez debería hacerse? Mira, cuando iba a iniciar el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, en septiembre del 2017 fue que inició, a pesar de que la ley Esteban establecía que debía de iniciar en agosto del 2002. Del 2002, sí, porque la ley es 2001. Exacto. Y la ley estableció que el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo tenía que iniciar en un plazo máximo de 15 meses, que era agosto del 2002. Sin embargo, fue 2007. Debido a las diferencias existentes con el Colegio Médico Dominicano y ANDECLI, con respecto a varios temas, entre ellos la tarifa de honorarios médicos profesionales, entre ellos el costo per cápita del plan básico de salud, el costo. Debido a varios temas, el Seguro Familiar de Salud, que no se ponían de acuerdo dentro del seno del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo inició en septiembre del 2007. Sí, recuerdo que hubo una participación muy activa ahí de Rafael Alburquerque. Correctamente. Que sirvió prácticamente como mediador para hacer posible ese proceso, porque estaba estancado. No, y no solo eso. Gracias a Rafael Alburquerque se sometió un proyecto de ley al Congreso Nacional que fue promulgada esa ley, la ley 188-07, 188-07, que en virtud de esa ley se le dio facultad a la CISARRIL para aprobar el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud y el per cápita, el costo per cápita del Plan Básico de Salud. Que fuera CISARRIL que hiciera ese levantamiento. Durante un año. Yeah. Durante un año, provisionalmente se le dio esa facultad. Porque fue así que inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Sí, porque había un tranque fuerte. Porque había un tranque dentro del seno del Consejo Nacional de Seguridad Social. Como lo de la pensión era más fácil, se inició en el 2003, mediados de 2003. Exactamente. Porque eso nada más era simplemente ahorrar y depositar. Exactamente. Pero en este caso, como se trataba de servicios. Sí. Pero bueno, entonces volvemos con lo del copago. Exacto, sí. Mira, cuando iba a iniciar el Seguro Familiar de Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la resolución 151-09,
que estableció las cuotas moderadoras, la cuota moderadora variable, una cuota moderadora variable, en otra palabra, copago, equivalente al 20% del valor de los servicios, pero hasta un límite de 2 salarios mínimos nacional. Eso significaba que si un trabajador, un afiliado, un paciente iba a una clínica, tenía que pagar el 20% del valor de los servicios, es decir, del valor de la factura. Por ejemplo, si un afiliado iba a una clínica y la factura hacía 50,000 pesos, el afiliado tenía que pagar el 20%, que en ese caso era 10,000 pesos. 10,000 pesos, sí. Pero si la factura hacía 500,000 pesos, el afiliado no tenía que pagar 100,000, que es el 20% de 500,000. El afiliado nada más tenía que pagar hasta el límite de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. No confundan los salarios mínimos fijados por el Ministerio de Trabajo del salario mínimo nacional de la Seguridad Social. El artículo 18, Esteban, de la Ley de Seguridad Social, establece el salario mínimo nacional, que es el promedio, dice la ley, el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijado por el Ministerio de Trabajo. Sí. Tú sabes que el Ministerio de Trabajo aprueba 4 salarios mínimos no sectorizados. Antes eran 3, sí, pero eso se modificó. Pues entonces, para microempresa, y está también para pequeña, la mediana y la grande. Sí. 4 salarios mínimos. Exacto. Entonces, cada vez que el Ministerio de Trabajo aumenta los salarios mínimos no sectorizados, en consecuencia aumenta el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, porque es el promedio. El promedio está actualmente como en 19,000 pesos. 19,352,50. Exactamente, actualmente. Pues originalmente en 2007, 2008, si un afiliado iba a una clínica, como les comentaba, tenía que pagar el 20% del valor de los servicios, pero hasta la suma de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. En ese momento, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social era 5,000 y pico de pesos. En ese momento. En el 2007. En consecuencia, los afiliados. El máximo que pagaban era 11,000 y pico pesos. Era 11,000 y pico pesos. Hoy día pudiera ser, qué sé yo, 19, 38,000 pesos. Ahora. No, pero. El punto es que eso varió. No, a eso voy. Déjame terminar. Entonces. Luego, posteriormente, mediante la resolución 149-2008 de la CISARRIL, la CISARRIL redujo la cuota moderadora variable de un 20% a un 15%. Y luego mantuvo el límite de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Tope, luego, mediante la resolución 227-02 de diciembre del año 2009, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque ya había pasado el año en que la CISARRIL tenía esas facultades que le otorgó la ley 188-07, en este caso fue el Consejo Nacional de Seguridad Social, redujo a un 10% la cuota moderadora variable, el copago, pero nada más para los casos de cirugía. Por consiguiente, actualmente tenemos 4 cuotas moderadoras variables. 4. Primero, un 10% en caso de cirugía. Segundo, un 15% en caso de internamiento. Y tercero, un 20% para los casos del grupo 9, alto costo y máximo nivel de complejidad. Y también laboratorio, diagnóstico y servicios odontológicos. Que también es 20%. 20%. Entonces, en el año, hace 2 años, en el año 2022, mediante la resolución 552-03, una resolución muy importante del Consejo Nacional de Seguridad Social, redujo a un salario mínimo nacional de la Seguridad Social el límite del copago que tienen que realizar los afiliados. Con los mismos porcentajes. Con los mismos porcentajes. Tope de un salario mínimo nacional. Exactamente. No de 2. Exactamente. Eso es lo que está vigente actualmente. Exactamente. Entonces. Ahora el copago se cobra. Porque la gente le cobra el copago. A eso voy. Mira. El afiliado que ingresa a una clínica, el paciente que ingresa a una clínica, afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sí, que esté cotizando, solamente tiene que pagar la cuota moderadora variable hasta el tope
de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Ya sea en internamiento o ya sea que durante el internamiento le hagan una cirugía. Es decir, si le hicieran una cirugía, tienen que pagar el 15% de la factura, pero incluyendo los honorarios médicos. En la factura deben estar incluidos los honorarios médicos. Nada más tienen que pagar el 15% de la factura hasta el tope de 19.352 pesos con 50 centavos. Nada más. Digo, no, la diferencia de habitación. Claro, sí, pero de entrada. Ilegal. En primer lugar, porque de todas maneras el médico no sabe, digo, el médico no sabe, la clínica no sabe si esta persona llegó. Sí. Llegó con un padecimiento. Entonces, bueno, hay que ingresarla. Sí. Bueno, por ingresarla, entonces se le cobraría un poco pago de... No tiene que pagar nada. Porque no está incluido ahí. No. Entonces, yo supongo, como clínica, como centro médico, que vamos a hacer una cirugía. Como yo supongo que vamos a hacer una cirugía, entonces estoy diciendo que vamos a cobrarle, pero se lo estamos cobrando antes sin ni siquiera saber si ciertamente se le va a hacer una cirugía. Exactamente, no. Oye, el afiliado, eso es ilegal. El afiliado lo que tiene que pagar cuando le den la de alta. Cuando le den la de alta. Cuando le den la de alta. No antes. No antes. El 10%, si le hicieran una cirugía, el 10% de la factura hasta el tope, pero hasta el tope de un salario mínimo, 19.352,50. Lamentablemente, Esteban, se ha convertido en una práctica que a una persona le hacen una cirugía, una persona afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social, y le cobra, oye, Esteban, honorario el cirujano, le cobra el anestesiólogo, le cobra el ayudante del cirujano y le cobra el cardiólogo al afiliado. El afiliado no tiene que pagar honorarios médicos. Quien tiene que pagar los honorarios médicos era ARS. Sí, pero que hay una gravedad ahí. Los honorarios médicos Lo que pasa es que fijaron, que convinieron, ellos firmaron un contrato. Pero hay una gravedad ahí. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es que los médicos, eso que cobran, eso que usted está mencionando, eso es aparte que lo cobran. Lamentablemente. Que incluso lo cobran sin factura y en efectivo muchas veces. Exactamente. O sea, que es lo mismo que hace el médico en la consulta. Sí. Porque el médico supone que la consulta, bueno, le corresponden, qué sé yo, de 500 pesos más o menos un 10%. La consulta tiene un tratamiento especial. Pero el médico cobra adicional. Sí. Mira, yo te cobro, si usted tiene seguro, sí, le cobra, son 3.000 pesos. Esos 3.000 pesos es fuera de... que en términos... Vamos a decir en la práctica. Eso es consulta, por consulta. Porque en la práctica mira, no debería ser así, pero vamos a decir es así. Pero consulta, te voy a decir una cosa, consulta es que no se ha implementado la atención primaria. No, y que además exactamente, porque ya consulta como algo muy particular. Sí, si se hubiese implementado la atención primaria, no terminé de decirte que cuando el Consejo en el año 2007 fijó la cuota moderadora variable, una cuota moderadora variable de un 20% del valor de los servicios, también fijó una cuota moderadora fija por concepto de consulta de 100 pesos. Pero eso nunca se aplicó, tú sabes. ¿Por qué no se aplicó? Porque no se implementó la atención primaria. Esos 100 pesos lo iba a tener que pagar los afiliados. En los centros de atención primaria, el afiliado no va a tener que pagar nada si se hubiese implementado. Ahora, cuando el afiliado se ha referido de un centro de atención primaria al segundo nivel de atención, o sea, a un médico especialista, ahí va a tener que pagar 100 pesos. 100 pesos, ¿sabes? Pero al no implementarse la atención primaria, a eso no se le ha dado cumplimiento. No. Y hoy día no está en 100 pesos, sino en 500 más o menos. Hoy en día, originalmente era 300 pesos que pagaba la ARS y 100 pesos pagaba el afiliado. Digo, se estableció. Sí. Y actualmente la ARS cubre 400 pesos y el afiliado debe pagar 100 pesos. 100 pesos. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces seguimos con este interesante tema con Fran Aristi. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Conversamos con Fran Aristi, experto en materia de seguridad social. Fran, hablamos del copago. Del copago. Entonces, hablamos, cuando decimos que ya dimos los porcentajes que le correspondería pagar a cada trabajador afiliado o por algún dependiente que esté afiliado a la Seguridad Social, al Servicio Nacional de Salud, en el régimen contributivo, pero con un tope de acuerdo con la normativa vigente, de hasta un salario mínimo promedio cotizable. El asunto es que
eso debería pagarse entonces al final del tratamiento, al momento de darle el alta. Correctamente. Pero vemos que la gente se queja de que llega al centro médico, en el centro médico, antes de darle ingreso, el centro médico privado le dice no, que tiene que hacer un depósito. Mira, la resolución 156 de la CISARRIL-2008 prohíbe el cobro de depósitos anticipo. Lo prohíbe de manera tajante. Inclusive, recientemente la CISARRIL, por primera vez, desde que inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en septiembre del 2007, por primera vez la CISARRIL sancionó a una clínica por el cobro de depósito o anticipo. La resolución 156-2008 prohíbe el cobro de depósito o anticipo. O sea que pero el cobro es totalmente irregular. Totalmente ilegal. Pero no pasa nada. Exactamente. ¿Y hay que entonces pagar? Ese es el problema, que no hay consecuencia. No hay consecuencia. Por eso la clínica lo siguen cobrando y por eso los médicos también le cobran honorarios médicos a los afiliados en caso de cirugía, porque no hay consecuencia. Y entonces se ha convertido en una práctica, Esteban, cada día más difícil de erradicar, porque es una práctica generalizada. Yo creo que el 90% de los médicos, de los cirujanos, le cobran honorarios médicos al afiliado y le cobran los honorarios médicos a la ARS. Sí. Oye, la normativa de los contratos de gestión, el reglamento sobre aspectos generales de afiliación al régimen, al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, el artículo 3 lo prohíbe. Establece que el afiliado nada más tiene que pagar la cuota moderadora variable. Exactamente, que es el copago. La misma resolución 175 de la CISARRIL y la 156. El problema es que son resoluciones que no establecen sanciones. Y si establecen sanciones no se aplican, Frank. Entonces no estamos en nada. Exactamente. Mira, la ley 8701 establece una multa de 50 a 300 salario mínimo nacional de la Seguridad Social. La CISARRIL tiene facultad para sancionar a las ARS y a los prestadores del servicio de salud. Artículos 182 y 183 de la ley 8701. Hay un reglamento que es el reglamento sobre infracciones y sanciones al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales. Ese reglamento contempla una multa de 200 salarios mínimos para los prestadores de servicios de salud que le nieguen los servicios de salud a los afiliados. O el retraso en la entrega de la prestación de los servicios de salud a los afiliados. La CISARRIL pudiera sancionar, porque cuando le cobran depósito o anticipo, cuando retrasan la prestación del servicio, la atención inmediata que requiere un paciente, cuando la retrasan exigiendo el cobro de un depósito o anticipo, eso está contemplado en el reglamento de infracciones y sanciones como una infracción. O sea, que el cobro del anticipo definitivamente es ilegal. El copago no es ilegal, pero se está aplicando de una manera irregular porque se está cobrando más de lo debido. El copago de... El copago, cuando estamos hablando del copago, o el copago se pudiera decir que es el mismo anticipo. No, es que no pueden cobrar anticipo. Por eso estoy diciendo, no el anticipo de por sí está prohibido. Está prohibido el anticipo. Entonces, el copago, que viene siendo una figura que sí existe. Sí, por ejemplo, en caso de internamiento, un 15% tiene que pagar. Sin embargo, se cobra de manera irregular, y cuando digo que se cobra de manera irregular es porque se cobra más de lo que debe cobrarse. Correctamente. Exactamente. Correctamente. O sea, no, pero oye. Son situaciones que se dan, que implican costos para los pacientes y que las autoridades no hacen nada. El costo más grande de bolsillo son los honorarios médicos. Sí, sí, aquí, cuando un paciente ingresa a una clínica afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, lamentablemente, en la mayoría de los casos, tiene que pagar decenas de miles y centenas de miles de pesos muchas veces de honorarios médicos. Porque como te dije, le cobra honorario médico el cirujano. Aparte, sí. Aparte de lo que le paga la ARS. Sí. Y el ARS... El anestesiólogo, aparte también. El anestesiólogo. Sí. El ayudante del cirujano. También y el cardiólogo que rindió el informe de que le podían hacer la cirugía. Ahí no hay factura con número de comprobante fiscal, ahí no hay nada de eso. O sea, eso finalmente entra y entra al bolsillo de esos profesionales totalmente exento de impuestos. Y yo creo que tú sepas, Esteban, que la resolución de la CISARRIL, la 175,
establece que si un prestador le realiza un cobro indebido a un afiliado, un cobro en exceso a un afiliado, es decir, un prestador puede ser una clínica, un hospital o un médico. El afiliado puede reclamar a su ARS, pero claro, muchas veces, como tú dijiste, no dan recibo. El afiliado puede reclamar a su ARS si le dieron un recibo. Sí. La ARS tiene que reembolsárselo al afiliado. Eso establece la resolución 175 de la CISARRIL. Y la ARS puede debitárselo. Está autorizada por la resolución 175. Debitárselo al prestador. Al prestador que haya hecho ese cobro irregular. En sus próximas facturas. Y nada de eso se hace. Se ha hecho. Mientras yo fui director jurídico de la CISARRIL, lo que pasa es que no reclaman los afiliados. La mayoría no reclaman. Bueno, también pasa eso, sí. Cuando reclamaban, se hacía el procedimiento. Nosotros... Entonces, toma en cuenta eso, sí, porque es verdad, y qué bueno que usted caímos en esa parte, porque esas irregularidades nos enteramos de que ocurren es porque algunas personas, muy pocas, hacen el reclamo y lo denuncian. Pero la mayoría de gente lo que hace es que simplemente paga y no tienen conocimiento de que no tiene por qué pagar, o de que puede hacer el reclamo, aunque pague, puede luego recurrir ante la autoridad competente, que en este caso es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISARRIL. Y tú sabes que a veces se da, lamentablemente, como se ha convertido en una práctica, de que los cirujanos le cobren honorario a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Como se ha convertido en una práctica, muchas veces se produce el paciente, el afiliado, ve eso algo normal. Sí. Lo ve normal. Inclusive, se produce un nivel de confianza entre el cirujano y el afiliado, que el afiliado no reclama para no entrar en contradicción con el cirujano. Sí, porque hasta cierto punto tú temes de que no vaya a hacer cosas que el hombre esté guapo y que vaya y me haga una operación y no quede bien. No vamos a decir que de manera intencional, pero el paciente como tal, que de por sí previamente ya está asustado, pues se asusta más si entiende que el médico está medio incómodo. Sí, o sea, que es un problema también, sí, muy subjetivo. Mira, tú sabes cuándo es que reclaman a veces. Cuando, porque en la mayoría de los casos, el cirujano, antes de hacerle la cirugía, conviene con el afiliado, con el paciente. Mira, la ARS me paga a mí 40,000 pesos por ese procedimiento, pero mis honorarios son 150,000 pesos. Tú tienes que pagarme la diferencia. El afiliado dice que sí, está bien. Pero hay muchas veces, por ejemplo, en los casos de emergencia, que interviene el cirujano, no ha habido un acuerdo, el cirujano hace su cirugía y después viene con esta sorpresa. Ahí a veces reclaman. Ya, sí. Porque a mí nadie me dijo que tú tenías que pagar una diferencia. Exactamente. Sí, porque ahí a veces previo el médico te lo dice y si tú aceptaste, bueno, aceptaste. Bueno, sí. yo como quiera me van a pagar. El seguro me va a pagar. Ahora, lo que el seguro me va a pagar no es lo que yo cobro. Entonces tú tienes que hacer una diferencia. Ciertamente ya ahí hay un convenio hablado de consentimiento. Que no es legal. Que no es legal. No es legal. Pero es una práctica. Pero usted lo consintió. Exactamente. Ahora, cuando es un asunto que de repente era, bueno, le salvé la vida, se salvó muy bien, qué bueno que se salvó, pero mire, tiene que pagar esto. ¿Cómo que? Pero exactamente. Mi seguro. O sea, exactamente. Eso es lo que yo digo, Esteban. ¿De qué vale estar afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social si cuando un afiliado va a una clínica prácticamente lo despluman como si fuera un pollo? Sí, totalmente. Oye, le cobran decenas de miles, centenas de miles en caso de cirugía. Y como quiera tú eres cotizante, como quiera estar cotizando. Entonces, ¿de qué vale estar afiliado al sistema? ¿De qué vale tú tener un seguro si cuando tú vas a una clínica tú tienes que pagar decenas de miles de pesos, cientos de miles de pesos? Muchas veces no lo tienen. Muchas veces y tienen que coger prestado en un banco o a un tercero. No lo tienen muchas veces. Una situación terrible. Terrible. Una situación terrible. Pero entonces, terrible. Y es verdad, porque y yo siempre menciono, porque el sistema existe y funciona. Y está debidamente estructurado. El problema es que las fallas que tiene son fallas no porque no se hayan
establecido no es porque no se hayan identificado esas fallas, sino porque no se hace mucho para que las fallas no se produzcan. Sí, Porque no, y que no hay consecuencia. Porque no hay consecuencia. Porque cuando vemos estructuralmente, yo siempre, los otros días escuchaba a alguien decir que cuando hablaba, que hay que reformar la ley de seguridad social, que hay que reformar la ley de seguridad social. Pero si uno se pone a fijar, si uno se fija, Fran, en materia de salud, la seguridad social, pero lo que tiene que ver con el área de salud, posiblemente ahí no haya mucho que cambiar en la ley. Posiblemente hay que hay asuntos administrativos que no se están cumpliendo. Sí, exactamente, eso es correcto. Sí, que tú de repente hay que hacer una reforma de la ley, pero ¿qué es lo que hay que cambiar esa ley? Porque lo que no se está haciendo de lo que manda la ley en materia de salud, no es porque no está establecido, es porque no se ha avanzado con eso, como usted mencionaba ahorita, la atención primaria, por ejemplo. Exacto. Que sería un paso extraordinario de avance en materia de atención. Exacto. Y de prevención del estado de salud de la gente, pero sin embargo eso no está implementando, pero no es porque no es porque no esté establecido. Exactamente. Los pensionados, que cuando, los trabajadores, que cuando muchas veces lo pensionan, pierden la cobertura del Seguro Familiar de Salud. Sí. Eso es que el Consejo Nacional... Eso es administrativo. Sí, no, oye, el artículo 140, párrafo 2, establece que el Consejo aprobará el aporte de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. Que resulta que el Consejo, mediante la resolución 225-05 del año 2011, aprobó el aporte de los pensionados por discapacidad, pero omitió los pensionados por vejez, los pensionados por vejez y de sobrevivencia. Entonces, una persona lo pensiona por discapacidad y actualmente no pierde la cobertura. No pierde la cobertura. Porque la compañía de seguros responsable del pago de la pensión le descuenta a los pensionados por discapacidad un 3% que estableció esa resolución. La Pero 225. un 3%. Un 3%. No, y la otra parte, porque como quiera que sea un 10%. Con cargo al fondo de la cuenta cuidado de la salud de la persona. Exactamente. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces seguimos conversando sobre seguridad social. Hoy nos hemos concentrado más en la parte de salud que en la parte de pensiones, porque eso es más ¿cómo se dice? Más inmediato. Eso es más inmediato. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Conversamos con Fran Aristi sobre seguridad social. Nos quedamos en esa parte, Fran, de que ciertamente el seguro de salud aplica para los pensionados por discapacidad, pero no así para los pensionados por vejez o de sobrevivencia. O de sobrevivencia, que sería la familia del trabajador. O sea, un trabajador muere. Sí. Su cónyuge y sus hijos reciben una pensión de sobrevivencia. Pero se quedan sin la cobertura. Pero se quedan sin cobertura de salud, sin la cobertura. Porque el Consejo no ha establecido el aporte de los pensionados por sobrevivencia y tampoco los pensionados por vejez. Lo cual es una tontería. Sí, pero es una tontería. Exactamente, una tontería, pero aparte de eso se constituye en una barbaridad. Porque si esa madre no vuelve a casarse, entonces sus hijos y ella se quedan sin cobertura. Correctamente. Si consigue, si la mamá no está trabajando, tendría que ya tener un empleo. Exactamente. Para entonces poder mantener la cobertura. Para poder mantener la cobertura, correctamente. Ya, sí. Mira, en virtud de eso, déjame decirte, bueno, que yo creo que te lo comenté en otra ocasión, el Poder Ejecutivo ha tenido que crear 5 planes de servicio de salud transitorio para pensionados y jubilados. Pero sí, que hablamos de eso, dedicamos un programa a eso, sí, exactamente, para la policía, también para los maestros aparte, y diferentes niveles, que eso sí es bastante interesante. Quería, luego voy incluso a escribir sobre eso, porque eso tiene una importancia de beneficio, pero sectorial, no general, que debería ser generalizado. Y que tiene su perjuicio, porque, por ejemplo, tú sabes que esos planes, por ejemplo, si una persona está en una ARS privada, ¿verdad? Y lo pensionan, un empleado público, y lo pensiona Hacienda. Sí. En ese caso entra a uno de los planes de pensiones que ha sido creado por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo, sí. Porque esos planes nada más son para pensionados del Estado. Exactamente. Si lo pensiona en una AFP, por vejez, no entra ahí. No entra ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que esté en una ARS privada y lo pensiona Hacienda,
va a pasar de la ARS privada al SENASA, porque esos planes lo administra la ARS SENASA. Entonces existe el inconveniente. La ARS SENASA es una de las mejores, o quizá la mejor ARS del mercado, una de las mejores ARS del mercado. Pero ¿tú sabes cuál es el inconveniente? Que no hay continuidad de cobertura, porque va a pasar de una ARS privada a la ARS SENASA. Entonces, no hay continuidad de cobertura. La cobertura cambia. Vamos a decir, el catálogo cambia. Inicia en cero. Tú sabes que en nuestro sistema... y al iniciar en cero tiene también las dificultades porque el sistema establece que hay que tener un tiempo mínimo de cotización para determinadas coberturas. Eso te iba a comentar. El grupo 9 del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. El grupo 9 tiene 17 servicios que tienen una cobertura de 1 millón de pesos, pero esa cobertura es prorrateada. Se adquiere en un año ese millón. Tú empiezas con 150,000 pesos y vas acumulando todos los meses hasta a completar el año la cobertura de 1 millón. Entonces, el que tiene menos de un año cotizando no tiene 1 millón de cotización de cobertura por un año. Entonces, al pasar si tú tienes una ARS privada, al tú pasar del régimen contributivo a un plan especial de pensionado, tú pierdes la cobertura que tú tenías acumulada. Allí tú vas a iniciar, por ejemplo, en ARS SENASA, en ese caso, que reitero, es una excelente ARS, pero tú iniciarías de cero con 150,000 pesos. En el caso de ese tipo de cobertura. Eso va a haber que regularlo. Sí, hay que regularlo porque ahí hay una situación. Pero quería que me mencionara brevemente, porque hubo una situación de un caso judicial donde usted estuvo involucrado como abogado. Correcto. Que tiene que ver también con esto de servicio de salud. Si brevemente nos puede decir de qué se trató y qué pasó ahí. Ok, mira. El 14 de abril del año 2022, en Semana Santa, falleció un jovencito en Higüey, Naín Contreras Aristi. Pariente mío, lejano, pero pariente mío, sí. Él tuvo un accidente de tránsito y bueno, llamaron al 911, duró más o menos 1 hora en llegar. Él tuvo una herida, una fractura y herida abierta de fémur y también en el brazo y antebrazo. Bueno, lo llevaron al hospital de 911 de Higüey. Resulta que cuando le hicieron el hemograma, él tenía el hematócrito en 6. No, perdón, la hemoglobina en 6 y el hematócrito en 18. Había que hacerle una transfusión urgente de sangre. Pues en el hospital no había sangre y se lo llevaron a la clínica Dr. Peroso. Él ingresó a la clínica a las 1:15 de la mañana y lo mantuvieron ahí en la sala de emergencia. Oye, de la clínica. Hasta que no pagó el anticipo, le exigieron un cobro un depósito de 30,000 pesos por concepto de depósito o anticipo. A las 2:45 de la mañana pagaron los 30,000 pesos. O sea, 1 hora y 45 minutos después fue que apareció el dinero. Sí, exacto. Y estaba en riesgo su vida. Estaba en riesgo su vida. Yo le hice una pregunta a un médico, inclusive a un médico que ellos llevaron como testigo al tribunal, que si estaba en riesgo la vida de una persona que tenga la hemoglobina en 6 y el hematócrito en 18, y él me dijo que es incompatible con la vida. O sea, pues resulta prácticamente en riesgo de muerte. Que a las 3, después que pagaron el depósito, a las 2:45 de la mañana, ya le había dado un paro cardíaco, un paro. Y le dio un segundo paro, y fue a las 3:15 de la mañana que lo ingresaron a la unidad de cuidado intensivo después de haber pagado el depósito. Oye, ellos le habían solicitado sangre, que buscaran sangre a la familia. Y resulta que cuando le dio el paro cardíaco, entonces le hicieron la transfusión. Ellos tenían sangre. Sí. Dejaron morir al muchacho. Ya. Oye, ahí había que ponerle esa Estaban sangre. esperando que llegara la sangre que le mandaron a la familia a buscar. Sí. Pero cuando le dio el paro, entonces apareció sangre en la misma clínica sin que hubiera llegado la de la familia. O sea, que podían hacer esa transfusión desde antes y decirle a la familia, miren, vayan buscando sangre, pero mientras tanto nosotros le vamos
a poner sangre y Exactamente. te la reponen. Oye, si a él le hubiese puesto la sangre cuando fue ingresado a la sala de emergencia, No habría Naín muerto. estuviese vivo. Sí, estaría vivo. Él murió de un shock hipovolémico, le llaman eso. Pérdida de sangre. Pérdida de sangre. Se paró el corazón. Por la tardanza. Sí, se paró el corazón y se paró el Ahí cerebro. hubo negligencia. De negligencia médica. Entonces, por eso fue a la justicia. Entonces nosotros demandamos, yo como abogado y una cuñada mía, demandamos a la clínica en representación del padre y la madre de Naín. La mamá está... No, porque ya una tú muerte sabes, es una la muerte. mamá está... Eso es invaluable. Exactamente. Demandamos a la clínica, doctor Peroso. La demanda original fue por 60 millones de pesos. Y el tribunal, la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, condenó a la clínica doctor Peroso a pagar 10 millones de pesos al padre y la madre de Naín. Todavía ellos tienen, me imagino que van a apelar la sentencia. Sí, lo más probable es que apelen la sentencia. Sí, porque uno habla de esto y de esta situación, porque yo a veces veo a algunos abogados que te dicen, no, que mire, denuncian alguna situación, la gente dice, no, pero demándelo, usted lo que tiene que hacer es demandarlo. Y yo a veces le digo a algunos abogados, le digo, sí, pero que tú dices, demándalo como si fuera fácil, pero eso es un trajín, no solo por los costos de los honorarios de los abogados, que quizás sea lo de menos al momento de tú iniciar un proceso, es todo lo que tarda un proceso judicial y toda la angustia que eso representa. Sí, no es tan fácil. Sí, por suerte, a Naín andaba con una amiga cuando tuvo el accidente y la amiga lo acompañó, se subió en la ambulancia del 911, fue al hospital y también estuvo en la clínica doctor Peroso todo el tiempo. Un testigo. No, la presentamos como testigo. Exactamente, un testigo la presentamos como testigo. Que vivió todo el proceso. Todo el proceso. Y también el papá de Naín declaró en el tribunal llorando. Sí, llorando. Eso tiene un impacto. Sí, un impacto muy fuerte. La mamá, Tawny, fue al tribunal, pero no pudo declarar. Pero, oye, no pudo declarar. Pero fíjese esa situación, y estamos hablando de un caso específico, pero ¿cuántos casos similares a eso no se dan constantemente en centros médicos? Que bien la familia pudiera ir a la justicia, pero tal vez por falta de recursos, por falta de orientación, por falta de algún tipo de apoyo, no lo hace. Pero es un ejemplo importante de que de que hay que actuar para ir creando conciencia, pero también para ir sentando precedentes a los fines de que los centros médicos, los prestadores de servicios, pues tengan más cuidado con eso. Porque no es que no vayan a recuperar el dinero, no es que no se vaya a obtener el dinero. Al final la gente paga, pero que no se ponga en riesgo la vida de alguien simplemente por una situación burocrática, porque en este caso fue algo totalmente innecesario. Y es bueno aclarar, oye, que fue un accidente de tránsito y la cobertura por accidente de tránsito, no hay copago, no hay cuota moderadora variable, la habitación está cubierta en un 100% por la ARS. Sí, es bueno aclararle eso a la población, sí, cobertura por accidente de tránsito. Mire. Ahí no hay copago. En materia de accidente de tránsito, hay una cobertura de 60 salarios mínimo nacional de la Seguridad Social. Tú multiplicas 60 por 19.352,50, son 1.161.120 pesos. O sea, no hay forma. La cobertura actual por accidente de tránsito es 1.161.120 pesos. El afiliado no tiene que pagar nada absolutamente. Todo lo tiene que pagar la ARS. Y si se consume más de 1.161.120 pesos, entonces lo tiene que pagar el afiliado. Y mire qué bueno bueno, lástima que entramos en ese tema al final, pero vamos a tomarlo en cuenta para cuando usted regrese otra vez aquí, Fran Aristi, vamos a hablar sobre eso, sobre la parte que tiene que ver con la cobertura de accidentes de tránsito, porque esa es una cobertura que está como, vamos a decir, como aparte, y es un aporte que hace incluso el Estado de manera separada de la cobertura general que establece la Ley de Seguridad Social, porque parece que no se contempló dentro de la ley, o hay una interpretación con eso. Sí. Pero de eso vamos a hablar en una próxima entrega cuando traigamos nuevamente a Fran Aristi aquí para hablar de seguridad social. A ustedes, amables televidentes y oyentes, mantengan la sintonía con esta Z101 y conmigo mañana, como siempre, a esta misma hora. Hasta la próxima.